Saludo para todos, estudiantes. En este video eh, vamos a socializar las preguntas del maratón geométrico. Pregunta número 1. Con una lámina rectangular de dimensiones 24 y 6 centímetros va a construirse una caja cortando cuadrados de lado L en las esquinas de la lámina como se muestra en la figura. ¿Cuál es el área de la lámina rectangular? Entonces debemos hallar el área. Como es un rectángulo, recuerde que el área es igual a ¿qué? Base por altura. ¿Cuánto mide la base? 24 por 12. Que al hacer la multiplicación, pues nos da 288 centímetros al cuadrado. O sea que la respuesta es C. Pregunta número 2. En un plano cartesiano, un polígono tiene coordenadas. Listo. Recuerde que la coordenada tiene un valor en X y un valor en Y. La figura correspondiente. Una pregunta simplemente es hacer una ubicación en coordenadas en el plano cartesiano. Voy a tomar un punto, voy a tomar M. Voy a hacer la división. Si hago la división, eso me da 3,3. Y aquí me daría 3,3. Entonces, ubíquese en el punto M. Entonces, en X debe ser negativo. Entonces, miremos acá. Aquí efectivamente es 3,3, pero es positivo. Es decir, que la A no nos sirve. La B, miremos. Sí, tenemos acá que es menos 3,3 y en Y tenemos 3,3. O sea que la B cumple. En la C tenemos punto M que está ubicado en 3,3, pero en la parte positiva, pero con negativo, C no nos sirve. Miremos la D. Sí, esta tiene la en X es menos 3,3, pero en donde es la falla, en Y, que en Y está en la parte negativa, o sea, menos 3,3, pero de acuerdo a la coordenada es positiva. Por ende, la respuesta correcta es la B. Pregunta número 2. La imagen muestra el nuevo diseño de una baldosa que se vende en una ferretería. Para calcular el área de la región de la baldosa que está sombreada, o sea, esta y esta, un empleado realizó el siguiente procedimiento. Cuidado con los pasos. Paso número 1. Restó el área de la baldosa, el área del círculo que pasa por PQRS y ese resultado lo dividió entre 2. Restó el área del círculo del área del cuadrado PQRS y ese resultado lo dividió en 2. Dividió entre 2 el área del cuadrado PQRS y sumó los resultados obtenidos en los pasos 1, 2 y 3. Una persona afirma que el anterior procedimiento también sirve para calcular el área de región que está pintada en blanco. Si usted mira en detalle la figura, observe lo siguiente. Esa figura es simétrica, porque esta parte blanca corresponde a esta parte de acá corresponde a esta parte de aquí corresponde a esta. Entonces, dado que es una figura simétrica, por ende, podemos decir que esa afirmación efectivamente es verdadera. Es decir, que B y D queda descartada. Pero ahora debemos ver entre A y C cuál es la que da mejor argumentación de por qué es verdadera. Porque el empleado se confundió y realizó un procedimiento para área blanca, pero no para área blanca, pues es totalmente falso porque lo que acabamos de ver es una figura simétrica. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la opción C. Sí, porque el área blanca es igual al área sombreada y el procedimiento realizado por el empleado es correcto. ¿Listo? Es correcto. ¿Listo? Pasemos a la pregunta 4. El cuadrilátero se amplió el triple y se obtuvo el siguiente cuadrilátero. Según encuentra la información que realizó el cuadrilátero, ¿cuál o cuáles afirmaciones son verdaderas? Primero, ¿es igual perímetro? Entonces, esa afirmación es totalmente falsa. Recuerde que el perímetro es la medida del borde, ¿no? Entonces, obviamente, el perímetro no son iguales, dado que esta figura acá es 3 veces a esta. O sea que esta es falsa. ¿Son semejantes? Bueno, recordemos que dos figuras son semejantes. Sí. 1. Tiene la misma forma. 2. Los ángulos son iguales. Efectivamente, aquí los ángulos son iguales. Y 3. Los lados son proporcionales. Es decir, por ejemplo, en este caso,
cada ladito correspondiente es el triple, es decir, que esta es verdadera. ¿Son congruentes? No, recordemos que dos figuras son congruentes y tienen el mismo tamaño, la misma forma, la misma medida de los ángulos y la misma medida de los lados. En este caso, se incumple la medida de los lados. Por ende, esta es falsa. A esta pregunta, la respuesta correcta es la C. Pregunta número 4. Nos da un proceso acá que nos permite hallar el centro de masa. Entonces el proceso simplemente es sumar las coordenadas en X de los vértices y las coordenadas de Y de los vértices y dividirlo por la cantidad de vértices. Ahora, debo hacer ese mismo procedimiento para un cuadrilátero. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a hallarlo en X. Entonces en X, ¿qué debemos sumar? Pues vamos a sumar 1 más, entre paréntesis, menos 1 más 4 más 8. Dividido por los vértices. ¿Cuántos vértices tiene un cuadrilátero? 4. Listo. Hacemos el proceso. 1 menos 1, 0. 4 más 8, 12 dividido 4. Y de 12 dividido en 4, ¿cuánto es? 3. Listo. O sea que ya tenemos la primera coordenada que en X es 3. Miremos en Y. Operamos la suma de las coordenadas de Y de los vértices. Es decir, 0 más 5 más 6 más menos 1 dividido en 4. 0 más 5, 5, 5 más 6, 11, 11 menos 1 nos da 10 sobre 4. Y 10 dividido en 4 pues nos da 2,5. El centro de masa de esa coordenada, perdón, es 3,2.5. Vamos a verificar qué figura lo cumple. En X es 3, aquí efectivamente, y en Y debe ser 10,5. O sea, esa la cumple. Aquí falla, ¿cierto? Porque en X efectivamente no es 3, entonces se queda descartada. Entonces miremos acá, sí, se cumple 3, pero ¿qué se falla acá? Que nos da 2, o sea que la C falla, y acá, sí, es 3, pero nos da 3,3, pues recuerda que en Y es 2,5. Por ende, la respuesta correcta a esa pregunta es la opción A. ¿Listo, muchachos? Bien, listo. Pregunta número 6. La figura 2 corresponde a la vista superior del techo de un kiosco, que se ve con un pentágono regular. Recuerde que las figuras regulares, lados iguales, ángulos iguales, dividido en 5 triángulos isósceles congruentes. En la figura, el pentágono se señala una de las alturas h de un triángulo. Si la medida de cada uno de los ángulos internos del pentágono es 108, o sea que cada medida acá mide 108, ¿listo? ¿Cuál de las siguientes expresiones muestra la forma? Entonces, si te das cuenta, si se dan cuenta, obtenemos acá la siguiente figurita, un triángulo rectángulo, donde mide aquí mide 2, y el ángulo aquí, ¿cuál vendría siendo? Como todo esto mide 108, pero como este segmentico lo parte en la mitad, entonces este ángulo mide 54 grados. O sea que entrada usted ya descarta la C y la D. Entonces, debemos hacer uso de la razón trigonométrica tangente, ¿cierto? Ya la misma respuesta no lo da, ¿cierto? Entonces, recordemos que tangente, te nos va a quedar tangente 54 grados es igual a ¿qué? Cateto opuesto. ¿Qué es el cateto opuesto acá? H sobre el cateto adyacente que vendría siendo 2. Por ende, la respuesta correcta es la opción A. Pregunta número 7. Observa la figura. Para calcular el área de la figura se empleó el siguiente procedimiento. Entonces, primero se halla el área del cuadrado. Recuerda que el área del cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. En este caso, el lado como es K, nos queda K la 2. Listo. Paso número 2, el área de un semicírculo. Recordemos que el área de un círculo completo es pi por radio cuadrado. Como es un semicírculo, dividimos por 2. Pero ¿cuánto mide el radio? Si se dan cuenta, coincide con el lado del cuadrado. Pero acá voy a hacer ese dibujito. El segmento completo es el diámetro. El radio viene siendo la mitad, o sea, viene siendo K dividido sobre 2. Entonces se reemplaza acá. Entonces nos queda pi por K sobre 2 elevado al cuadrado, todo sobre 2. Aplicamos propiedades de potenciación. K a la 2, bueno, queda K a la 2. 2 a la 2, 4. Entonces queda K a la 2 sobre pi
por pi sobre 4 dividido en 2. Acá aplicamos ley de la orejita. 1 por k a la 2 por pi, pues nos da lo mismo. Y 4 por 2 nos da 8. ¿Listo? Luego sumamos las áreas. Sumamos el área del cuadrado más el área de la semicircunferencia. Recuerde que eso es una área compuesta. Y que obtenemos como resultado esto de acá. Y aquí aplicamos aquí aplicamos factor común que tienen en común esos dos términos, pues en k a la 2. ¿Listo? El anterior procedimiento, entonces, como vemos, es correcto. Entonces, queda descartado la A y queda descartado la D. Y pues, ¿y por qué es correcto? Pues si miramos las dos opciones, es porque el radio equivale a K sobre 2, o sea, la mitad de la O al cuadrado. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la B. Sobre una circunferencia, el centro se localizan dos puntos, P y P' diferentes. De las siguientes figuras, ¿cuál figura no puede resultar al unir entre sí los tres puntos P, P' y C y O? Bueno, tracemos una circunferencia. Tracemos el O, el punto del centro que es O. Si usted ubica acá, por ejemplo, P, y aquí ubicas P', si te das cuenta, cuando trazas, puedes obtener un triángulo, que puede ser isósceles o puede ser equilátero. O sea que queda descartada la A, queda descartada la C. También puedes obtener el diámetro, que es el segmento que divide la circunferencia en dos partes iguales. Aquí puedo ubicar la P y aquí puedo ubicar P'. O sea que queda descartada esta. Por ende, la opción correcta es la B. ¿Por qué es la B? Entonces, si usted se da cuenta, el perímetro es la mitad del diámetro y solamente se requieren dos puntos, o este de acá o este de acá. ¿Listo? Por ende, queda un punto sobrando. Entonces, la opción correcta, la B. Punto número 9. En la figura representa una cancha de fútbol con las medidas de sus lados. Un arquitecto realiza una maqueta del diseño de la cancha con medida de los lados 100 veces menor que las medidas originales. El diseño de la maqueta medirá. Entonces, si usted se da cuenta, si la cancha está en metros, obviamente la maqueta no puede estar dada en metros, si son 100 veces menos, ¿no? Debe estar dada en qué unidades, pues en centímetros. O sea que usted entra, ¿cuál descarta? La A y la C. Como 100 veces menos, pues simplemente es hacer una breve dividir, ¿no? De esto dividir 60 dividido en 100, pues eso te da 0,6. Tenga mucho cuidado, eso está en notación científica, pues la podemos reescribir. Aquí corremos dos veces la comita, 1 y 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 6 por 10, ¿qué? A la menos 2. Por ende, ¿cuál sería la opción correcta? Pues la respuesta correcta vendría siendo la B. ¿Listo? Bien. Una inmobiliaria pone en venta dos terrenos cuyos planos se muestran en la figura. El precio depende únicamente del área de cada terreno. Cada metro cuadrado tiene un coste de 1.000.000. Un cliente de la inmobiliaria afirma que el precio del terreno Z debe ser el doble del precio del terreno X, porque el área del terreno Z es el doble del área del terreno X. Pues para verificar esa afirmación, pues tenemos que hallar el área. Entonces, si se dan cuenta, se obtiene cada figurita está conformada por dos figuritas. Aquí un cuadrado, que el área sería 10 por 10. Este pedacito mide 100. Un rectángulo base por altura, 20 por 10, nos daría 200. Que al sumar nos daría ¿qué? 300 metros al cuadrado. Similarmente acá, 20 por 20 nos daría 400. Y aquí 40 por 20 nos daría 800. Que al sumar nos daría 1200 metros al cuadrado. Listo. ¿Es verdad la afirmación que el área es el doble de eso? Pues no, el doble de 300 es 600, ¿no? O sea que la A queda descartada y la C queda descartada. Hay que mirar cuál, la B o la D, no porque se duplican todas las dimensiones. Ustedes si se dan cuenta, sí, las dimensiones se duplican, de aquí 20 pasa a 40, de 10 pasa a 20, ¿ok? Y la E, no porque el perímetro del terreno X es la cuarta parte, o sea, ojo, a usted aquí le interesa el concepto de área, le están preguntando sobre el perímetro, de esta queda descartada. Por ende, la opción correcta es la C, y efectivamente el área se cuadruplica, 1200 es 4 veces 300. ¿Listo? Muy bien.
Pregunta número 11. Un carpintero construye un mueble que tiene cajones como el que aparece en la siguiente figura. ¿Cuál es la capacidad en centímetros cúbicos? Me están preguntando un concepto que es el volumen. ¿Qué forma tiene esto? Eso es un prisma y recuerde que el volumen de un prisma es multiplicar largo por ancho por altura. O sea que en este caso, ¿qué multiplicas? 20 por 30 por 10. Y si hace la multiplicación, 2 por 3, 6 por 1, 6, ¿cierto? Entonces, 2 por 3, 6 por 1, 6 y agregas 3 ceritos, 1, 2 y 3. O sea que la respuesta a esa pregunta es efectivamente la D. Listo, pregunta 12. La gráfica muestra la ubicación de algunos lugares de una ciudad. Un distribuidor de ventiladores debe transportar un pedido desde la fábrica hasta la escuela, pero debe pasar por el hospital y la estación de policía. Ok, el distribuidor plantea el siguiente procedimiento para cumplir con el recorrido planteado partiendo desde la fábrica. Ojo que la clave está aquí, ¿no? Recorre 2 kilómetros hacia el sur, entonces llega al museo, luego 3 kilómetros al oriente, 1, 2, 3, y luego 1 kilómetro hacia el sur, y luego recorre 4 kilómetros hacia el sur, 1, 2, 3 y 4. ¿En cuál paso del procedimiento hay un error? Entonces, ojo, se debe pasar por ¿dónde? Hospital y policía. Primero hay que pasar por hospital, o sea que se debe viajar inicialmente no hacia el sur, sino hacia el norte. Entonces, 2 al norte, 1, 2, 3 al oriente, 1 al sur y luego 1, 2, 3 y 4 y efectivamente llega a la escuela. Entonces, si el error se encuentra en el paso número 1, o sea que la opción correcta es la B. Pregunta número 13. Se dibujó el número 1 en el cuadrante 1 del plano cartesiano. ¿Cómo se muestra en la figura? Primero se reflejó, pilas con el concepto de reflejar, simetría. Recuerde que la simetría, las figuras no cambian ni de forma, ni de tamaño, ni su lado, ni sus ángulos siempre son iguales, únicamente cambian de posición. Respecto al eje Y, luego ambos el eje Y. Luego ambos, el 1 y su imagen, se refleja con respecto al eje X. Ok. La altura y ubicación de la figura resultante mostrada en la figura es. Entonces, si se da cuenta, la figura 2 se encuentra en qué cuadrantes? En 3 y en 4. O sea que A y B queda descartada. Pero la altura sigue siendo, ¿es 4? No, la altura es igual a ¿qué? Entonces, si se da cuenta, la altura sigue siendo 8 milímetros. Recuerde que las medidas se conservan. Por ende, la respuesta a esa pregunta aquí vendría siendo la opción D. ¿Listo? Un arquitecto va a construir una casa, la imagen muestra un dibujo de la casa y algunas de sus medidas. A partir del dibujo, un ayudante del arquitecto construyó una maqueta de la casa con las siguientes medidas. ¿Cuál de las medidas impide que esa sea semejante a la casa que se va a construir? Chicos, simplemente es verificar la medida. Aquí tienes 6, aquí tienes 12, es el doble. 8 y 4, doble. T de 12, T de 12, entonces ya vemos que la falla está en T. En X es 20, pues aquí X es 10, listo. Z es 10, aquí Z es 5. ¿En dónde se encuentra la falla? En T, porque se está teniendo la misma... esa medida no permite que sean semejantes. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es la C. Pregunta 15. Dos estudiantes apuestan una carrera de la casa ubicada en el punto P, listo, a la panadería ubicada en el punto O. El mayor de ellos corre pasando por el punto M, hace este recorrido. Mientras que el menor va directo, o sea, hasta este de acá. ¿Listo? Para determinar la diferencia de la distancia recorrida, efectuar los siguientes pasos. Nuevamente hay que hacer los procesos. Sumar las medidas de los segmentos PM y POMO. Entonces, 30 más 40, pues eso nos da 70. Eleva al cuadrado las medidas de los segmentos PM y MO y suma los dos valorcitos. Entonces, eleva al cuadrado. Como se mide 30, elevado al cuadrado me da 900. 40 a la 2 me da 1600, ¿cierto? Lo sumo y al sumar esto me da 2500. ¿Listo? Luego hallo la raíz. Debo hallar la raíz ¿a quién? A 2500. Chicos, truquito facilito. Si se da cuenta acá, 25. ¿Qué número multiplicado dos veces a 25? Pues da 5. Y aquí agregamos, en vez de, y aquí hay como hay dos ceritos, agregamos un unito. Entonces me daría 50. Entonces la raíz de 2500 es 50. Restar el resultado del paso 3 al paso número 1. Pues aquí me dio en el paso número 1, dio 70 menos 50, o sea que eso nos da
20. Esta es la opción correcta, la B. ¿Listo? Bien. Pregunta número 16. En el triángulo PQR se verifican las siguientes relaciones. Además se sabe que R es 2 veces Q. ¿Cuál es la medida del lado P? Si se da cuenta, si usted recuerda, esto es el famoso teorema de coseno. ¿Sí o no? Listo. Ya conozco la medida de R, que es 4, pero Q no lo conozco, pero puedo hallar la Q a partir de esto. Como R es igual a 2 veces y R es igual a 4, pues ¿qué valor va a tomar Q? Pues 2. 2 por 2, 4. O sea que Q mide 2. Quiero hallar la P, pues voy a utilizar esta expresión acá. Entonces voy a reemplazar. Entonces me queda P a la 2 igual a ¿qué? Q, que es 2 a la 2, más R, que es 4 a la 2, menos 2 veces Q, que es 2, por R, que es 4, por coseno de P, pero coseno de P, ¿cuánto es? 60 grados. Les hacemos las cuenticas. 2 a la 2, 4, más 4 a la 2, 16 menos 2 por 2, 4 por 4, 16, y coseno de 60, pues ya que lo tenemos. Entonces coseno de 60 es igual a 1/2. Listo. Listo. 4 más 6 me da 20, menos 16 dividido en 2 me da 8, y 20 menos 2 me da 12. Pero como P está elevado al cuadrado, pues recuerda que aplico raíz. O sea que cancelo, cancelo, P es igual a ¿qué? Raíz de 12. Entonces la opción correcta es la B. Cuidado. Es una pregunta sencilla porque es que ya usted tiene toda la información en el ejercicio. Bien. Pregunta 17. La figura muestra el portalápices de Eliezer. Él sabe que es posible calcular un caucho de 18 centímetros. Él sabe que es posible colocar un caucho de 18 centímetros de perímetro alrededor de la base. O sea que aquí tenemos un perímetro de 18. Pero a medida que sube el caucho por el portalápices, este se estira hasta que en la boca de portalápices su perímetro es 24. Recuerde que el perímetro es la medida del contorno. El portalápices tiene base y boca cuadrada, por lo cual Eliezer afirma, como los perímetros de la base y la boca de portalápices es una relación 3 a 4, el área de la base debe ser también 3/4 parte del área de la boca del portalápices. ¿Es verdad esa afirmación? Entonces miremos. Si quisiéramos hallar el área de la base cuadrada, pues muy sencillo, ¿no? Pues sabemos que el perímetro es 18, dividimos 18 dividido en 4, pues cada ladito ¿cuánto mide? 4,5. Como aquí el perímetro es 24, 24 dividido en 4, pues nos daría 6. ¿Y el área cuál sería acá? Pues sería 6 a la 2, nos daría 36, ¿cierto? Y 4 a la 5 nos daría 4 a la 5, entonces elevamos al cuadrado, eso nos daría 20,25. Vamos a verificar si realmente el área es 3/4 partes. ¿Cómo lo hago? Pues a 36 lo multiplico por 3 y lo divido por 4. Entonces 36 por 3, 3 por 6, 18, llevas 1, 3 por 1, 3, una que lleva 10 dividido en 4. Y si hacemos la división de 118 dividido en 4, eso nos da 27. O sea que la afirmación que nos da es falsa, ¿cierto? Es falsa. O sea que la B y la D queda descartada. Entonces hay que mirar entre la A y la C porque es falsa. Porque nada nos dice, ¿no? Porque la medición se realiza con el mismo caucho y por tanto la salida, las bases y la boca deben ser igual. Pues eso realmente no es cierto porque lo acabamos de ver. Por ende, la respuesta correcta a esa pregunta es la C. No, porque la relación obtenida se cumple con la longitud de los lados, pero al calcular el área, la razón se eleva al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Porque dado que la figura que se está comparando es un cuadrado, y recuerda que el área de un cuadrado es lado por lado o el lado elevado al cuadrado. Por ende, la opción correcta, la C. Pregunta número 18. En la figura muestra un hexágono regular. Listo. Pero afirma que el ángulo θ es menor o igual a 100 grados. La afirmación de Pedro es, pues miremos, el ángulo que mide es 60. Entonces, ¿cuánto mediría este ángulo acá? Si se dan cuenta, tenemos triángulos rectángulos, o sea que también aquí mediría 60 grados y acá mediría 60 grados. O sea que la medida completa sería 2 veces 60, o sea, 120 grados. O sea que esa afirmación es falsa. La A y la B queda descartada.
Y entre la C y la D, la que mejor da respuesta o argumenta por qué es falsa, pues la C, pues lo que acabamos de decir, porque es 2 veces 60 grados. ¿Listo? La 18, la respuesta correcta es la C. Pregunta 19. Se proponen dos procedimientos para hallar la altura. El primero, se hace uso de una razón trigonométrica. Y el segundo, pues recordemos, hijos, que es el teorema de seno. Listo. Recordemos que el teorema de seno es igual a ¿qué? A sobre seno de A, B, recuerden que B son las medidas, sobre seno de B, y C sobre seno de C. Coloquémosle acá letricas, A, B y C. Respecto a esos procedimientos, es verdadero afirmar que, entonces miremos el procedimiento número 1, quiero hallar la altura. ¿Qué conozco? Conozco el ángulo, ¿cierto? Que es 60, conozco el cateto adyacente y me piden hallar el cateto opuesto. Pues hombre, entonces ¿qué me quedaría? Tangente 60 grados es igual a ¿qué? Cateto opuesto, h sobre cateto adyacente, que es 6. Como quiero hallar la h, 6 está dividiendo, pues pasa a dividir. O sea que me quedaría 6 tangente 60 grados. Es decir, que la primera afirmación efectivamente es verdadera, es correcta. O sea que ya descartamos la opción B. Miremos la 2. Entonces, aquí ubicamos laditos A, B y C. O sea que ese vendría siendo el lado B, ese vendría siendo el lado C y ese vendría siendo el lado A. Recuerde que quiero hallar ¿qué ladito? En este caso quiero hallar a A. O sea que voy a utilizar A es igual a ¿quién? A seno A. ¿Dónde está A? Aquí. Entonces me quedaría A igual a seno de 60 grados. Y debo igualarla a alguna de esas dos, donde se conozca la información completa. Recuerde que aquí el ángulo, como este mide 90 grados, el ángulo acá, pues para completar 180 grados, pues es 30 grados. Entonces voy a hacerlo con C, porque también conozco su medida. En cambio en B, pues no conozco cuánto mide. Entonces, ¿cómo me quedaría? Quedaría 6 sobre seno de ¿quién? ¿Seno de cuánto? De 30 grados. Entonces, si se dan cuenta, el procedimiento falla, porque el ángulo no es 90 grados, sino debe ser 30 grados. O sea que este proceso es falso. Por ende, la opción correcta a esta pregunta efectivamente es la D. ¿Listo? Pregunta 20. Una región rectangular se cubre completamente con 18 láminas rectangulares que tienen igual forma y tamaño como se muestra en la figura. Si se conoce la medida de la base de la lámina, una manera de determinar el área de la región cuadricular es la siguiente. Determina la medida del otro lado de la lámina, ya el área de cada lámina y multiplicar el área de cada lámina por 18. ¿Cuál es el área de la región rectangular? Si sabe que la base mide 5, ya conocemos la base, nos dice que mide 5. O sea que para que nos dé 5, X, ¿qué valor va a tomar? Pues 2, 2 más 3, 5. O sea que aquí, ¿cuánto mide la altura? 4. Como es rectangular, pues multiplicamos base por altura, de 5 por 4. 5 por 4 nos da 20, que solamente quiere el área de una lámina. Pero como son 18, multiplicamos 20 por 18. Y 20 por 18 nos daría 360. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la opción B. Clave, ya aquí nos dan toda la respuesta y tenemos que hacer uso de ese dato de acá. ¿Listo? Pregunta 21. La figura muestra un hexágono regular, es decir, un polígono con 6 vértices y 6 lados de igual longitud. L representa el valor del lado y A el valor del apotema. La menor distancia entre el centro del hexágono y cualquiera de sus lados. Listo. Para calcular el área del hexágono se efectúa el siguiente procedimiento. Paso número 1. Suma la longitud del lado del polígono tantas veces como el número de lados. Pues ¿cuántos lados tenemos? 6. Cada lado mide 2. De 6 por 2, 12. Sumamos 2, 6 veces 2. Se nos daría 12. Multiplica el resultado por la apotema. Pues la apotema ¿cuánto mide? Raíz de 3. Se me queda 12 raíz de 3. Y dividir el paso 2 entre 2. Es 12 raíz de 3, pues lo divido entre 2. Simplificamos. Mitad, 6, mitad, 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedó? 6 raíz de 3, es decir, que la respuesta a esa pregunta vendría siendo la D. Pregunta 22. En una ciudad es necesario conocer la altura de todos los postes de luz.
Para esa tarea se instruye a los trabajadores de la empresa de electricidad a que hagan uso de razones trigonométricas para calcular la altura h de los postes de la siguiente forma. A una distancia L predeterminada de la base del poste se mide el ángulo θ. Con ese procedimiento, para obtener la altura h es necesario considerar, como sé que la altura h, únicamente qué información conozco. Ese es el cateto adyacente y ese es el cateto opuesto. O sea que la razón trigonométrica que debo utilizar es tangente. O sea que la A y la D queda descartada. Entonces recordemos cómo me va a quedar. Tangente de θ es igual a ¿qué? Cateto opuesto, h, sobre cateto adyacente, que es L. Como quiero calcular la altura, debo despejar. ¿Qué está haciendo L acá? Dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces h es igual a ¿qué? L por tangente de 70. Disculpe el trazo. Por ende, ¿cuál es la opción correcta? La C. ¿Listo? 23. Cuatro locales cuadrados P, Q, R y S con medidas iguales se instalaron alrededor de una puente circular de 50 centímetros cuadrados. Los centros de los locales enmarcan un terreno cuadrado con las medidas que se muestran en la figura. Se dispone de 150 metros cuadrados de alfombra para cubrir una parte del piso de los locales. Los diagramas presentan cuatro posibles maneras en las que se plantea distribuir la alfombra, representada por el área sombreada. Los diagramas que muestran una posible distribución de la alfombra son, hombre, miremos, ¿cuánto mide cada cuadrado? Pues mide 10 y 10, o sea que el área total vendría siendo 200, ¿sí o no? Perdón, viene siendo 100 metros cuadrados. Ese pedacito nomás sabemos que mide 5, o sea que eso mediría 25 metros cuadrados. Listo, perfecto, listo. O sea que el área completa vendría 125. Entonces, si nosotros queremos completar, que recordemos que debemos disponer de esto, ¿cuál vendría siendo la respuesta correcta a esa pregunta? O sea, a 100, entonces queremos hallar únicamente ese pedacito, pues hacemos una restica. 100 menos 25, pues nos daría 75 metros cuadrados. O sea que ¿quién lo cumpliría? El diagrama 1, efectivamente. 75 más 75 da 150. Y también lo cumpliría el diagrama número 2. Aquí tenemos 75, aquí tenemos 25, más 25, 25, 75 y nos daría 150. Entonces la opción correcta, esa pregunta, es la C. ¿Listo? Muy bien. Esta es muy sencilla, ¿no? Un estudiante dibuja un triángulo equilátero en un plano cartesiano, como se muestra en la figura. Al reflejar pilas con respecto al eje Y, se obtiene la siguiente figura. Pues si reflejo con respecto al eje Y, pues voy a tener esta de acá. Por ende, la opción correcta es la D. ¿Listo? Pregunta 25. En la figura, el segmento PQR es paralelo a RS. Se quiere hallar la medida del ángulo SRT, o sea que se quiere calcular cuánto mide esta medida. Pilas con esa notación. Esa notación indica el ángulo que debemos fijarnos en la letra que se encuentra en la mitad. Para lo cual se propone el siguiente procedimiento. Calcula la medida de PQR, de 180 menos la medida del ángulo P más la medida del ángulo Q, que es 45,85, y eso es igual a 50 grados. Como P y Q son paralelos, QR es un segmento transversal. Calcula la medida, listo. El anterior procedimiento incluye operaciones innecesarias. ¿Por qué? Chicos, nosotros sabemos que dos redes, se quiere saber, ¿qué es lo que se quiere saber? Que sean paralelas, ¿sí o no? Recordemos, chicos, que dos rectas paralelas son aquellas rectas que que no se interceptan, o sea, no tienen un punto en común y que siempre van en el mismo sentido. Matemáticamente, ¿tú cómo verificas que, por ejemplo, esas dos rectas son paralelas? Cuando tú le trazas una recta transversal y que el ángulo, ojo aquí, que el ángulo que se forme acá debe ser igual el ángulo que se forme acá. O también que el ángulo que se forma aquí, acá, debe ser igual a este ángulo. Ahí es lo que hablamos de ángulos alternos o internos.
Es decir, sabemos que esas dos rectas son paralelas. Voy a extenderlas, ¿sí o no? Y este segmento, si se dan cuenta, este segmentico es transversal, o sea, la atraviesa las dos. Es decir, que el ángulo que se forma acá es igual al ángulo de acá. O sea, que ese ángulo de aquí, ¿cuánto es? 85 grados. Por ende, este procedimiento es totalmente innecesario. Por, por, eh, por ende, la respuesta correcta, ¿cuál vendría siendo? Como Q, P y R son correspondientes entre paralelas, es posible concluir directamente que tienen la misma medida. Entonces, la opción correcta a esa pregunta es la opción A. ¿Vale? Bueno, Martín dibujó el segmento MN sobre un plano cartesiano y dos puntos JK de tal manera que se pudieran formar los triángulos MNG y MNK, cada uno daría 4 centímetros. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra una ubicación correcta de los puntos JK? Recordemos, el objetivo es que el área, chicos, mida 4 centímetros cuadrados. Cada unidad corresponde a 1 centímetro. Entonces, voy a formar aquí los triangulitos. Por ejemplo, acá, acá, perdón, acá voy a borrar, listo, acá y acá. Voy a hacer el área. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Cuánto mide la base? 1, 2, 3, 4. Y la altura es 2. Entonces me queda 4 por 2 dividido en 2. 4 por 2, 8. Dividido en 2 me da 4. Lo cumple. Lo mismo acá. El área es la base es 4. La altura es 2. Entonces me da 4. La A lo cumple. La B no lo cumple. Mire. ¿Por qué? Ubiquemos acá. Tenemos base 4. 1, 2, 3 y altura 4. 4 por 4 me da 16. Dividido en 2 me da 8. Entonces, la B no es. Miremos acá. Se forma el siguiente triangulito. ¿Cuánto mide la base? 4. ¿Y cuánto mide la altura? 3. 4 por 3, 12. Y 12 dividido en 2 me da 6. O sea que la C no lo cumple. Y miremos acá con ese triángulo chiquitico. ¿La base cuánto mide? 4. La altura 1. 4 por 1, 4. Y 4 dividido en 2 me da 2. Por ende, tampoco lo cumple. Entonces, la opción correcta a esa pregunta es la A. ¿Listo? Bien. Pregunta número 27. Con base en una clase de geometría se planteó el siguiente problema. Construir un rectángulo hoja y nuevamente el concepto de semejante que se presenta en la siguiente figura. Para resolver el problema, un estudiante realizó la siguiente construcción. Bueno, ahí miramos esa construcción. Listo. Respecto a los rectángulos FGH y MNOP es correcto afirmar que son semejantes o no son semejantes. De lo que usted tiene que darse cuenta, chicos, es la relación que hay entre los lados. Me indica que aquí inicialmente era 1, entonces aquí es 2, o sea que aumentó el doble. Pero el asunto es, ojo, si aquí mide 2 centímetros, ¿cierto? Y aquí mide 3, o sea que 3 es el doble de 2. No, esa es la falla. Recuerde que cuando trabajamos con figuras semejantes, los lados deben ser proporcionales. Es decir, que al multiplicar cada lado por un mismo número se obtiene la medida. La medida que puede ser doble o 3 veces o 4 veces. Entonces, como aquí es 1, aquí es 2, o sea, se supone que aumentó 2 veces, pero aquí es 3, aquí es 2, o sea que supone que si aumentó 2 veces no debería medir 3, sino debería medir 4. Por ende, las figuras no son semejantes. Entonces, esta queda descartada. ¿Por qué no son semejantes? Porque los lados correspondientes no son proporcionales. La opción correcta aquí es la B. ¿Listo? Pregunta 28. Bueno, la imagen muestra un triángulo al cual se le debe hallar el área. La forma de hacerlo es, bueno, pues se multiplica la base por la altura sobre 2. ¿Cuál de las siguientes es otra forma de encontrar área? Pues otra forma de encontrar área es hallar el área de cada triangulito de manera independiente y luego sumarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar el área de este de acá. Entonces, el área sería igual a ¿qué? ¿Cuánto mide la base? X sobre 3. Por la altura. ¿Cuánto mide la altura? B. Dividido en 2.
Entonces, ¿qué nos va a quedar? Entonces nos va a quedar x por b, pues nos queda xb sobre 3 dividido en 2. Aquí aplicamos orejita y 3 por 2, ¿cuánto nos da? 6. Se nos queda xb sobre 6. Listo, perfecto. Entonces, si usted revisa las respuestas, pues ya esta y esta queda descartada. ¿Listo? Bueno, esto está entre la A y la B, pero entre la A y la B, bueno, aquí no se nota bien, pero me está indicando que se multiplica por A, pero recuerde que multiplicamos por la altura. Por ende, la respuesta correcta a esa pregunta es la opción A. La otra es hallar ese triangulito de acá, ¿cierto? Pues aquí tendríamos que hacer una resta, porque sabemos que todo lado mide x, ese pedacito mide x3, pero quiero hallar cuánto mide ese pedacito acá. Pues restamos a x, la medida total, le quitamos x menos 3. Entonces aquí aplicamos carita feliz, se nos daría 3. Entonces x por 3, 3x, menos 1 por x, x. Entonces, ¿cuánto nos daría? 2x sobre 3. Y luego ese valorcito, 2x sobre 3. ¿Listo? Por ende, en este caso, pues la respuesta correcta es efectivamente la B. ¿Listo? Bueno, pues si queremos hallar la altura, pues va a ser 2x sobre 3 por altura dividido en 2. Entonces, ¿qué nos daría? 2xb, ¿cierto? ¿Sobre qué? 3 por 2, 6. ¿Listo, muchachos? Y haríamos la suma de ¿qué? 2xb sobre 6 más xb sobre 6. ¿Listo? Sumamos, qué pena con ustedes, nos daría ¿qué? 3xb sobre 6. Simplificamos, se nos daría tercera 1 xb al cuadrado. Listo. De la otra forma, pues es sumando el área este más este. Listo, o sea, la opción correcta, la A. ¿Listo? Bien. Listo. En la gráfica se muestra la ubicación en coordenadas polares de 4 aviones respecto a la torre de control de un aeropuerto. Si las coordenadas polares de un punto son de la forma r θ, donde r es la distancia al polo y θ el ángulo respecto a la polar, ¿cuál es el orden de los aviones en el que está más cerca, el que está más lejos de la torre de control? Listo, muchachos. Entonces, miremos. Eh, pues si se dan cuenta, quién es el que está mucho más lejos, ¿no? Pues si se dan cuenta, vendría siendo X, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Luego, ¿quién le seguiría? ¿Quién le seguiría? Y, ¿cierto? Luego, este de acá, B, y luego W. Por ende, pues, ¿cuál sería la opción correcta? Primero está más cerca. Primero W, luego B, luego Y, y luego X. Entonces, la opción correcta es la, pues simplemente tenía que tener en cuenta la distancia y ordenarlas de menor a mayor. ¿Listo? Bien. En el siguiente mapa muestra el sector de una ciudad por el que pasa una marcha. Se ha sugerido que el recorrido de la marcha inicie en la plaza de mercado, que no tome la carrera 6, sino la paralela. Entonces, si se dan cuenta que el dibujito, las calles son paralelas, igual que las carreras, pero cuando una calle y una carrera se cruzan, son perpendiculares. O sea que al cruzarse forman un ángulo de 90 grados. Tome una vía perpendicular a la carrera 7, diferente a la calle 10. ¿Cuál de los siguientes mapas muestra el recorrido sugerido? Bueno, que no tome la carrera, que no tome la carrera 6, o sea que toma la carrera 7. Luego, que tome una vía perpendicular a la carrera 7, o sea, que no sea la calle 10, o sea, debe tomar la calle 11. O sea que tiene que hacer este recorrido y este. Por ende, la opción correcta, ¿cuál es? La C. La 30 es la C. ¿Listo? 31. A rectángulo PQRS se divide en 6 rectángulos de igual área. ¿Cómo se muestra en la figura? QS corresponde a una diagonal del rectángulo PQRS. El rectángulo PQRS tiene ¿qué?
se tiene que tiene la siguiente relación. Entonces sabemos que SR mide ¿cuánto? 24. ¿Listo? ¿Sí o no? Y QR. Y QR. Listo. 3:2. Ustedes me están pidiendo ya cuánto mide la medida de ON. Listo. Si usted se da cuenta acá, muchachos, eh, si se dan cuenta, tenemos dos figuras semejantes. Tenemos dos figuras semejantes. ¿Listo? Para determinar esto, entonces para hallar la medida de ON, tenemos que hacer lo siguiente. Voy a trazar la figura más grandecita y voy a trazar la figurita más pequeñita. Listo. Sé que SR, ¿cierto? Mide 24. Listo. Todo mide 24. Bien. Entonces vamos allá la medida de QR, sabiendo que ya es real a 24. Entonces vamos a hacerlo acá. Sabemos que SR mide 24. Entonces 24 sobre QR, como no lo conozco, voy a colocar aquí X. Va a ser igual a ¿qué? A 3 sobre 2. Hagamos un despeje. El 2 como está dividiendo pasa a multiplicar, entonces me queda 24 por 2. Y la X como está dividiendo pasa a multiplicar, entonces me queda 3X. Despejo, ¿no? Entonces 3 como está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda 24 por 2 dividido en 3. 24 por 2 pues es 48 dividido en 3, o sea, eso me da 16. O sea que la medida que mide 16. ¿Listo? Como se divide en 6 rectángulos iguales, sabemos que como mide 24, 6 dividido en 4, o sea que cada pedacito aquí mide 4, ¿sí o no? Es decir que para el caso del triángulo chiquitico, ya sabemos que esto mide 8. Y me están pidiendo hallar esa medida. Acá voy a colocar la letra Y. Entonces, si se dan cuenta, son figuras semejantes. Entonces, vamos a relacionar los lados correspondientes. Que el lado correspondiente a 24 es 8 y el 16 es Y. ¿Cómo me quedaría? Entonces, si usted me quedaría 24 sobre 8 igual a ¿qué? A 16 sobre Y. Y despejo. El Y pasa, como está dividiendo, pasa a multiplicar acá. Y el 8 como está dividiendo, pasa a multiplicar acá. Entonces me queda Y por 24 igual a ¿qué? A 16 por 8. Entonces me queda Y igual a 16 por 8 dividido 24. Voy a simplificar acá. Mitad 8. Mitad 12. ¿Cierto? Mitad 6. Mitad 4. Mitad 2. Mitad 3. ¿Qué me quedó? 2 por 8, 16 sobre ¿qué? 3. De la opción correcta, ¿cuánto es? D. ¿Listo? Bueno. Pregunta 32. Se construye una pirámide como la que se muestra en la figura. ¿Cuál es la cantidad correcta de caras, aristas y vértices de la pirámide de la figura? Pues las caritas tenemos acá 1, 2, ¿cierto? 3, 4, ¿cierto? Y la abajo 5. Entonces tenemos 5 caras. Las aristas son los bordes, pues tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y los vértices, las aristas, perdón, los vértices son las aristas son los bordes. Y los vértices, pues son los punticos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que la respuesta correcta, la D. Pregunta 33. En un libro de geometría se indica la construcción paso a paso de un cuadrilátero. Construye una circunferencia de diámetro MN. ¿Listo? ¿Listo? MN. Ok. Definir P, el punto medio entre M y el centro C de la circunferencia. ¿Listo?
Construye un segmento de recta perpendicular a MN que pasa por P y corta en dos puntos Q y R a la circunferencia. Paso 4. Construye un segmento de recta paralelo a QR que inicia en el centro C y que corte a la circunferencia y obtener el cuadrilátero MQSR. ¿Cuál de los siguientes cuadriláteros cumple la condición de construcción? Entonces miremos. Vamos a construir una circunferencia. Trazo el diámetro. Entonces M y N. Listo. Definir el punto Q, el punto medio entre M y N. ¿Listo? O sea, sabemos que el punto acá en la mitad es el centro. ¿Listo? Y definir un punto medio entre M y el centro. O sea que el punto P va a estar ubicado aquí en la mitad. O sea, aquí sería P. Listo. Entonces, hasta el momento, toda la cumple. Ok. Entonces, ya vamos paso a paso. Construye un segmento de recta perpendicular a MN. O sea que significa perpendicular, que cuando cruce por MN, ¿cierto? Y que pasa por P, va a formar ¿qué? Un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Hasta el momento, ustedes me dicen por P y que corta en Q y en R. Listo, hasta el momento lo cumple, hasta el momento toda la cumple. Listo. Construir el segmento de recta paralelo a QR, ¿cierto? De recta paralelo a QR, que inicia en el centro C y que corta en la circunferencia S, o sea, que arranque en C y corta en un puntico en S y corta en un puntico acá. Listo. O sea, que ya, por ejemplo, esta queda descartada, listo, y esta queda descartada. Está entre la C y la B. Y obtener un cuadrilátero. Entonces, está entre la B y la Q. ¿Listo? Perfecto. De la B y la Q. Y perdón, entre la B y la C. Pero entre la B y la C, ¿cierto? Entre la B y la C, ¿dónde está la falla? En el punto N, ¿no? Porque el punto N debe ubicarse en esta parte de acá. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es la B. ¿Listo? La figura muestra el triángulo rectángulo MON. En los triángulos rectángulos se define el secante 1 sobre coseno y cosecante sobre seno. De las siguientes expresiones, ¿cuál equivale a chicos, pues hay que hacer este proceso, ¿no? Tú sabes que secante es igual a secante de alfa sobre cosecante de alfa. Pues secante de alfa es igual a ¿qué? A 1 sobre coseno de alfa. Y cosecante es 1 sobre seno de alfa. ¿Qué toca aplicar acá, hijos? Pues toca aplicar una carita feliz. Este con este y este con este. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Seno, entonces nos quedaría seno de alfa sobre coseno de alfa. Listo. Y si nosotros vemos aquí, ¿quién viene siendo seno de alfa? Pues seno es igual a cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto acá? Entonces quedaría m sobre la hipotenusa que es O sobre coseno. Coseno es igual a ¿qué? Cateto adyacente que es n sobre la hipotenusa. ¿Qué se cancela acá? Las O y ¿qué nos quedó? M sobre n. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es m sobre n, se nos quedaría, es la C. ¿Listo, chicos? Entonces, la opción correcta a esa pregunta es la C. ¿Listo? Es la C. Listo. Pregunta 35. Para calcular el arriendo mensual de un terreno rectangular, se efectúa el siguiente procedimiento. Se calcularía el terreno, se multiplica el resultado del paso 1 por una tasa fija de 200.000 pesos, se adiciona el resultado del paso un pago extra de 100.000 pesos por cada metro de frente. El terreno tiene
4 metros de frente y 6 de profundidad. ¿Cuál es el valor de la arriendo mensual? Pues muchachos, un rectángulo, hallamos el área, entonces 4 por 6 nos da 24, multiplicamos por ¿cuánto? Por 200.000, entonces eso nos da 48, agregamos 1, 2, 3, 4, 5 ceros, ustedes vemos aquí 4 menos 800, y se le adiciona, aparte de eso, 100.000 pesos por cada metro de frente, pues cada metro de frente son 4, entonces, o sea, 4 por 100.000 nos da 400.000, y al hacer la sumita, pues nos da 5.200.000, ¿cierto? Se nos daría 5.200.000. ¿Listo? Por ende, la opción correcta, la B. Bien. Para descongestionar el tráfico en una carretera se va a construir un carril adicional paralelo a esta. El arquitecto encargado de la obra planea dejar una zona verde en medio de un nuevo carril y la carretera ya existente. Para ello, elabora un plano efectuando los siguientes pasos. En un plano cartesiano representa la carretera existente con el eje horizontal y ubica el punto 2,1. Te ubico el punto 2,1 en X. Desde acá. X es 2, pero si observa no tengo aquí el punto, o sea que la A falla. Aquí tengo 2,1, listo, se cumple. Aquí debe ser 2,1, pero la C no se cumple. Y acá lo mismo, 2,1, pero no se ubica el punto. Por ende, también la D falla. Entonces, ¿cuál es la opción correcta acá? La B, simplemente la clave era ese pedacito de acá. ¿Listo? Bueno, punto número 37. La longitud de las aristas de la caja de la figura son L, A y H. ¿Cuál de las siguientes expresiones determina la longitud total de las aristas de la caja? Longitud total de las aristas, muchachos. Muy sencillito. Si eso mide L, pues aquí también va a medir L. Pues arriba también mide L y aquí también mide L, o sea, 4 veces L. Similarmente acá tenemos A, pues el lado mide aquí A, pues lo mismo aquí va a ser A y aquí va a ser A, o sea, 4 veces A, ¿cierto? Y H, pues este lado mide H y este H, entonces 4 veces H. Por ende, la longitud de toda la figura viene siendo que 4 veces L más 4 veces A más 4 veces H. Esta es la opción correcta. ¿Vale? Listo. El techo de una casa está conformado por 6 caras triangulares iguales, unidas para formar una pirámide. Se quiere saber cuánto vale el área superficial del techo, para lo cual se realiza el siguiente procedimiento. Multiplicar la altura de uno de los 6 triángulos por su base. Divide el resultado del paso anterior entre 2 y multiplicar por 6 el resultado del paso 2. Al realizar este procedimiento se obtiene que el área superficial del techo es 72 metros cuadrados. Según ese resultado, ¿cuáles son las dimensiones de los triángulos que conforman el techo? Pues muchachos, simplemente pues, es verificar, hacer aquel ejercicio. Multiplica la altura de uno de los triángulos por su base. Te hagamos el ejercicio. 3 por 4, 12. Divido por 2, 12 dividido en 2 me da 6. Y 6 por 6 me da 36, o sea que la no es. 4 por 6, 24. Divido en 2, 12. Y 12 por 6, 12 por 6 pues da 72. Entonces, al parecer, la B lo cumple. 5 por 7, 35. 35 dividido en 2 da 17,5. Multiplicado por 6 no se obtiene. 2 por 3, o sea, la opción correcta es la B. Simplemente tenías que hacer este paso a paso a partir de las opciones de respuesta. Pregunta número 39. En la figura se representan los triángulos DFI y JFA y las medidas de algunos de sus lados. Los ángulos DFI y JFA son opuestos por el vértice. O sea, este y este. Teniendo en cuenta la información presentada en la figura, es correcto afirmar que AFI y FA son semejantes porque son semejantes. De esa figura es semejante porque este ladito de acá, DI, es correspondiente a quién? A JA, ¿cierto? ¿Sí o no? Y el ladito de acá, de IF, ¿cierto? IF
¿A quién es correspondiente? ¿A quién vendría siendo correspondiente? A FJ, ¿cierto? ¿Sí o no? Y ese ladito de acá viene siendo correspondiente a este. Listo. Por ende, la respuesta a esa pregunta, ¿cuál vendría siendo? Entonces, de entrada descartamos la A y la E. FA, no lo mismo, no es FJ. DI sí es correspondiente a otra, pero IF no es correspondiente a DF. Por ende, la opción correcta, ¿cuál es? La D. DF es correspondiente a quién? A FA. Y IF es correspondiente a FJ. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la D. Lados correspondientes. 40. La figura muestra un cuadrado circunscrito en la circunferencia de centro P. Si nombramos M el diámetro de la circunferencia, ¿quién vendría siendo ahí el diámetro de la circunferencia? Entonces, que es importante que reconozcan esos segmentos. ¿Quién es el diámetro de la circunferencia? Pues vendría siendo este de acá, que sería siendo M. R, el radio de la circunferencia, pues viene siendo la mitad, ¿cierto? Viene siendo la mitad del diámetro. L, el lado del cuadrado, pues viene siendo este de acá, ¿cierto? Y T, la diagonal del cuadrado, o sea, viene siendo, voy a trazarlo con otro colorcito, viene siendo este pedacito más el diámetro más esto. Listo. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre esta medida es correcta? Entonces me dice, el radio, eh, eh, el radio es mayor a M, pero menor a T. Es totalmente falso. El radio no es mayor al diámetro. Entonces la A queda descartada. T me dice es mayor a R, sí es mayor al radio, pero es menor al diámetro. No, la diagonal de T es mayor al diámetro. Este queda descartada, ¿cierto? El diámetro es mayor al lado. No, si usted se da cuenta, ojo aquí, si usted traza ese mismo segmentico, sigue siendo el diámetro. Y el diámetro con que llega a coincidir con la medida del lado. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es D. Efectivamente, la diagonal del lado es mayor al diámetro, pero el lado y el diámetro son iguales. ¿Listo? 41. La figura muestra las baldosas triangulares equiláteras W y X cuyos perímetros son 9 centímetros y 27. O sea, ya conocemos los perímetros, ¿no? Este mide 9 y este mide 27. Vanessa necesita saber la razón de semejanza que existe entre las baldosas y para ello plantea el siguiente procedimiento. Divide el perímetro de la baldosa entre 3. Bueno, hay una ventaja, como son triangulares equiláteras, los lados tienen la misma medida, o sea que se mide 3, se mide 3, se mide 3. Y ese mide 9, 9, 9, ¿está? Bien, se divide. Divide el perímetro de la baldosa X entre 3 y divide el resultado del paso 2 entre el resultado del paso 1, ¿cierto? O sea, 9 dividido en 3. Ahora bien, Joan afirma que el procedimiento realizado por Vanessa es incorrecto, porque en los pasos 1 y 2 se debe dividir entre 6 y no entre 3. La afirmación de Joana es, entonces miremos, ¿es verdadera la afirmación? No, no es verdadera, ¿no? Aquí está el no. Porque se debe dividir el perímetro entre 3, dado, ¿por qué se divide entre 3? Pues porque tenemos 3 lados de cada 3 lados, ¿no? Por ende, ahí la opción correcta es la B. Listo. 42. En la figura se muestra una construcción de una cometa triangular en la que se conoce únicamente la medida del ángulo M, que nos dice acá que mide 150 grados. El ángulo O debe ser menor que 150 grados para que la cometa vuele. Se realiza el siguiente análisis para saber si la cometa volará o no volará.
Tomando en cuenta que m es igual a 150, entonces n es igual a 180 menos 150. Eso. Entonces, si se recuerda, toda esta suma de acá da 180 grados. Entonces, para allá el valor de n es 180, le quitas 150, nos daría 30 grados. Bueno, la suma de los ángulos de un triángulo debe ser 160 grados. Bueno, ya aquí entra, si usted ya se da cuenta aquí ya hay un error. ¿Por qué hay un error, hijos? Porque recuerde que la suma de los ángulos internos de un triángulo no es 160, sino debe ser 180. Listo. No vale la pena leer esto, porque ya en el paso 3 está el error. Por ende, la respuesta correcta a esa pregunta es la D. ¿Listo? Y finalmente, pregunta número 43. Un estudiante desea calcular el área superficial de un prisma triangular regular cuya base es un triángulo equilátero y que tiene tres caras rectangulares congruentes, o sea, iguales. Para calcular el área superficial del prisma triangular, un estudiante realizó el siguiente procedimiento. ¿Listo? Multiplicó la base del triángulo por, bueno, aquí les hago una corrección. Descartar. Listo. Bien. Multiplicó, discúlpeme. Okay. Multiplicó la base de x del triángulo por la altura del triángulo. Ok. Dividió el paso 1 por el paso 2. Bueno. Entonces hagamos acá los cálculos. Entonces tenemos un triángulo. Entonces multiplica x por altura. Entonces me queda x por h. Listo. Paso número 2, pues x por h lo divide en 2. Listo. Multiplicó por 2 el resultado del paso 2. ¿Por qué por 2? Porque como son dos triángulos congruentes, pues es la misma área. Entonces me daría 2. Multiplicó la altura del prisma h por la base del triángulo. Ok, listo. Multiplicó por 3 el resultado obtenido del paso 4. Sumó el resultado del paso 1 con el resultado del paso 2. ¿Cuáles pasos son necesarios para calcular el área de la superficie del prisma? Si usted se da cuenta, el paso necesario viene siendo el paso 6. ¿Por qué el paso 6? Porque en los pasos 3 y 5 se obtuvo el área de los triángulos y rectángulos que componen el prisma, ¿cierto? Y ojo acá, en el paso 6 me está sumando hacia el paso 1 y el paso 5. No, debo sumar, es el paso 3 y el paso 5. ¿Listo? Por ende, la opción correcta es la D. Muchachos, pues ese fue el maratón de preguntas. Espero les pueda servir, que les pueda ayudar para mirar en dónde hubo la falla, poder reforzar y bueno, quedo atento a cualquier duda. Les deseo muchos éxitos a todos.